Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Llevo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura o turbulenta la ciega hondura, si se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre las camas del agua tierra. Bueno, llegamos a un lugar icónico, histórico, la ciudad de Yataití. Sí, la casa de Ña Digna. Y La verdadera tejedora vas a ver cuando del entres. Opoí. Ella es un patrimonio mundial, ¿no? ¿Después de cuánto estamos oliendo? 2 años, 2, 3 por ahí. casi 3 años. Habíamos hecho con Baella para la ciudad de Yataití y por supuesto teníamos que venir junto a la tejedora del auténtico Poubí y Opoí. Sí. También hace Poubí. Así que vamos a llegar. Vamos a pasar. Hola. ¿Qué tal, doña Digna? ¿Cómo andamos? Hola, sábado, si lo hace programa. Siempre ella. No, siempre, cada domingo me sale para el programa. Siempre de guapa. Siempre, siempre guapa, trabajando. Guapa y trabajadora. Trabajadora. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. ¿Hace cuánto que nosotros habíamos venido? Hace... 3 años por ahí. ¿Verdad? Mm. Estábamos calculando nosotros. Bueno, estamos con Yamil. No sé si vos le conocés a ¿Qué Yamil. tal, Sí, señora? ya. ¿Cómo está? Bien, amor. Todo bien. Es un placer para nosotros ir a tu casa. Igual. Nuestro tesoro vivo. Impresionante. Doña Digna. Ay. Y vos después de 3 años seguís igualita. Y yo estoy más viejo, mira por las canas que ya tengo, mira. No, Lleno de canas estoy. Y vos siempre joven, ¿eh? está pintado. Hay que pintar. ¿Hay que pintar? ¿Qué color vamos a pintar? Negro, puede ser. Negro. Pues sí. Vamos a dejar así auténtico, nomás que se vaya quedando blanca mi Mejor cabeza. así. ¿Qué estás haciendo, doña Dina? Estoy tejiendo. ¿Estás tejiendo? Sí, siempre. Queremos que forme parte y pongas la firma a lo que es la ruta de la OPOI, de este programa súper especial. Sí, siempre. Y todo esto nace con tu historia y la historia de otras tejedoras, porque lo que vos haces le mueve a una ciudad y le mueve a un país. Sí, cierto. Un valor incalculable que, La más antigua. que de generación en generación De fue generación a generación. Mi fue abuela- pasando. Mi abuela lo que tejía, tu abuela. pero mi mamá no sabía hacer. Mi abuela. Y saltó una generación ahí. Saltó ahí. ¿Y tu abuela tu te abuela enseñó? hacía en qué año por ahí empezó? Mi abuela hace mucho ya que murió. No, y ella, ¿en qué año bueno, ella estaba trabajando con el bordado, con el tejido? Y 20 años por ahí. 1920. Sí, por ahí.
Y hoy estamos, 2019, 100 años. Sí. Sí, Hace mucho tiempo. hace mucho ya. Pero ella te dijo, "Ayúdame, papi, Eh. a ver". Eso. O vos nomás le dijiste enseñarme, abuela. No, a mi hermana mayor lo que le enseñaba. Y ella lo que a nosotros nos enseñó. Y de tu hermana mayor Mayor, llegó a vos. sí. De ahí nos llegamos a todo. 4 hermanas estábamos, los 4 tejidos. 4 hermanas. 4 hermanos. Y hoy esto sigue. Sí, sigue. Hoy ya se usa el AOPI en todos lados, ¿te diste cuenta? Pero en ese trabajo nadie conoce, acá únicamente. Solo. Del abuelete. Vamos a ver, o sea, hace mucho que... Ahora estoy haciendo el más fino, el auténtico. Permiso. Gracias. El más fino. ¿Está cocinando también? Sí, vamos a comer gallina con gorita. Pues, vos solita estás... Solita yo estoy acá. Estoy cocinando para hacerlo. Se suelta un poco ahí. Ahora voy a llegar a relax. Pero eso también cuenta una historia añadina, que se suelte y que tenga que retomar el hilo. Este es más difícil para hacer. Claro, que porque se- este es algodón puro, algodón. puro algodón, que se hace con el uso. Y ese proceso del hilo con el uso también hace doña Dina. Sí, yo sé hacer también. Eso es con mi trabajo. Y ahora mismo, por ejemplo, este telar, este tejido que estás haciendo, ¿todo el algodón del No. hilo hiciste vos o ya te dan una parte? No, mando a hacer también el hilo. O si no demasiado Solo tiempo no- te va a no, llevar, ¿verdad? sí. 5, 6 por ahí tengo que hacer el hilo. Entonces vos trabajas con una cadena de personas, un Sí, grupo sí, de personas. Sí, sí, así es. Y bordadora tengo 5 también. En cajera 2. Que hace el bordado y el... Y esa gente seguramente también tiene gente que le ayuda, ¿verdad? Sí, ahí tenés que estar 4 o 5. Imagínate, bicho, estamos hablando de una persona que tiene una cadena de producción, 50 personas atrás, otra vez. Entonces, Que te ayuda. claro, es muy amplio todo el proceso de producción y estos productos actualmente están vendiendo en Asunción, acá en Yataití. Acá nomás. Acá La nomás. gente tiene nuevo acá. Se compran. Y de todas partes. Vienen. Toda tu producción se vende en Se vende. Yateipel. Ayer, por ejemplo, ayer mucho vendí, todo del auténtico. Sí. Auténtico se quiere. Que no hay en todas partes. No, no. Ese es el apoyete. Ah, sí. Ya no hay. ¿Y este cuántos años tiene? El telar. 20, El telar. 20 años. Me falta pintar eso. ¿Querés pintar? Pero más lindo es así el color. Sí. Está bueno, entonces. Y si pintaña, digna, ¿qué color querés pintar? Sí. No sé. Sí. Yo ¿Qué creo que querés dejar más chusco? es más lindo el color porque es el color donde se nota el Natural. trabajo. Sí. Se notan tus manos en el telar. Sí. Yo quiero recalcar algo, bicho. Estábamos en el lugar de trabajo doña Digna. Ella prendió un fluorescente para la luz. Pero mira la luz que tiene natural. O sea, el lugar está es pensado estratégicamente puesto este telar acá. ¿Hace cuántos años que está este telar puesto acá en Doña Digna? Este, 20. 20 años. Y hace 20 años está en este lugar. Sí, con este telar. Pero hace tiempo ya que está. Pero en síntesis, vos más que un producto, estás desarrollando cultura, Este patrimonio nomás. cultural, un estilo de trabajo que es digno de copiar como tu nombre digna, ¿verdad? Y increíble, bicho. Yo la primera vez que vine acá a la casa de Ña Digna fue la primera vez que vi también el telar, ¿verdad? Me quedé maravillado con Ahí está tu foto. verle. ¿Eh? Mi hijo me mandó. ¿Dónde está? Ahí está tu foto. Ah, mira, vos. Ah, mira, Mi hijo me mandó. qué lindo.
Yo pienso que la artesanía es algo que uno tiene dentro. Yo nací para esto. Doña Digna López. Mira, pues esa fue la primera visita. Qué lindo. Yo tengo que tener también tu cuadro en mi casa. Vamos a sacarnos hoy una foto. Hay que sacar. Y yo voy a poner mi casa, en la oficina también voy a poner nuestra foto. Y cuando te vayas a Asunción, te vayas a visitarme, yo te voy a decir, mira, yo también tengo acá nuestra foto. ¿Me gustaba? Y tú sabes que ese aparato que está ahí, Para hundir ese escribidor. Ah, sí, ese nos había gustado también. la urdidora, Para eso. para hacer esto tiene que ir la urdimbre. Entonces doña Digna ya cierra todo acá el proceso del telar. En ese primero se hace, después se mete el liso y después el pelo. Ese es el primero. Yo quiero ver, doña Digna, cuando haces tu obra de arte. ¿Acá? Bueno. Quiero verte trabajar. Esto es lo más lindo del mundo. Doña Digna trabaja por el auténtico Opoí. ¿Cuánto tiene ancho tu hoy va a tener tu 70 por ahí. 0,70? Este es un pedido especial, doña Digna. ¿No? Para vender. No sabes quién va a ser el afortunado que va a tener esto, ¿verdad? Yo siempre hago chale, caminero de eso. Tengo eso. ¿No sabes qué he dicho? Yo hoy voy a ponerme un chal de ñarí, de Sevilla. ¿Sí? Sí. Vamos a usar el chal así. Sí, a partir de hoy voy a usar. No puedo estar ajeno a esta riqueza. Mira lo que es. Y siempre descalza, doña Digna. Siempre, no me acostumbro a ropa. Siempre ella está descalza. Eso ya me había llamado la atención cuando vinimos hace 3 años. Y hoy nuevamente, ¿verdad? Ella hace el proceso descalza. Que tengo que primo para vergüenza. Tengo solo en la foto, y pues salen allá de parar. Y pues para ver, que largo guapo y me. Yo había subido un video de doña Digna hace un tiempo y le mostré a la gente cómo vos haces esto. Y no podían creer. La gente se sorprende. Se sorprende. Y ahora voy a mostrarle de vuelta a las personas. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Les había dicho que estábamos en la ruta de la Opoí desde ayer. Y hoy estamos con la auténtica tejedora de la Opoí, doña Digna. Acá está ella, trabajando como todos los días en su telar. Y recién le habíamos dicho, doña Digna siempre descalza. Ahí está ella, siempre descalza, siempre alegre, siempre guapa. Siempre. Tamita. Es un gusto y un orgullo tenerle con nosotros y mostrarles a ustedes lo que es nuestra cultura y lo que es la historia de la Opoí acá en la ciudad de Yateituy, en la cuna de la Opoí. Ahí está doña Digna. Mandale un beso a la gente, ahí un besito. Un besito. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad.
algo. ¿No? Soy un paisano Dos serio, ayudantes. soy gente del remanso Valerio, que donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Llevo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, cuando golpea la ciega dura, se hace brillo en este cuchillo de pescador. Yo no sabía que con el caldo se mezclaba eso. Un poco más de caldo ya. De la olla. ¿Tenemos audio? Dale, bueno. Doña Ina, vos estás en tu telar, cocinás, Cocinando y trabajando. todo sola. Sola. Hoy que ustedes se movían. ¿Y a qué hora te va a la discoteca? ¿Eh? ¿A qué hora te va a la discoteca? Biblioteca noche, ¿verdad? ¿Ya no bailás más? Ya no. Y acá puedes poner música y bailar. Es que tengo que poner ya quiero creer. Hay que bailar, doña Dina. Estamos con niñas de lo que yo le sé. Voy a venir a buscarte un día, vamos a bailar. Bueno, esta ahí tengo ese cumpleaños, ¿verdad? Con mi invitación a la de Guaymilan de celular, no me. Anotá. Pea, Vila, no me invita. Anotá ahora. Voy a venir. ¿Este? ¿Con la mano ya? Bueno. ¿Eh? Tenés que mezclar todo para que pueda hacer borí. Ok. Estoy aprendiendo, ya sé borí. ¿Ahí? No, este ya está. La chipa. ¿Mm? La chipa más así como se Ah, como la chipa. Mazapunante ya preparada. Avísame, bicho, si está seco. No, ya está este. Este va. Ya Ah, sabe. este ya está. Está bien, así, Ahí, como chipa. ahí. Así. Muy bien, ¿verdad? ¿Mm? Muy bien. Parece que es chico. La aroma que tienes. Qué aroma, Bueno, ahora ya te voy a anotar mi número, doña Dina, y cualquier cosa avísame. Bueno, Para salir a bailar, si querés, avísame con tiempo para venir unos días antes. bueno, está bien. Vamos a irnos por ahí. ¿Y qué más haces, doña Digna? ¿Cuál es tu día a día? ¿Te despertás, desayunás, te vas al telar, hacer el almuerzo? No más ya ahora. ¿Eh? En el telar, no más ya ahora. Siempre en el telar. Gallina es lo que tengo. Yo me di cuenta, bicho, que ella digna. Ella no trabaja. Ella hace lo que ama. Por eso le sale tan bien. Y es una obra de arte lo que hace su... Y ayer nos habían dicho que para estar en el telar, nos decía María. Quiero recordar el apellido María. María del Carmen Gauto. Gauto. Nos había dicho que si estás nervioso, no hay que estar en el telar. Hay que estar tranquilo. Antes que no le gustaba. Sí. Presumía, pero con Ana gusta y Tere. Oh, está y No, no, lo que A mí digo no es me que gusta. hay que estar tranquilo, para que te Sí, salga bien. sí. Y si es que estás así alterado, hace boriborí, hace otra cosa y después continúa. Dice. Para vivir. Hierba Campesino es el sabor duradero que hace todo más llevadero.
Lleva siempre tu yerba Campesino en todas partes, en todo momento. Campesino te hace el aguante. Yerba mate Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. Sacarando y vamos pescando para vivir. Voy a seguir hoy te dije más por Sí, hay que descansar un poquitito, ¿verdad? ya descansa mi mía, o sea, ya por otro trabajo. Ahora cuando esté todo este me van a decir qué tal. Si les gusta o no les gusta el borigori. ¿Cuándo van a comer un borigori hecho por ñadina y bicho? Ah, Este, por ejemplo, una vez que entra en el caldo, ¿cuánto tiempo se tiene que cocinar? Ah, 3 minutos por ahí. Ah, sí, rápido. En un rato. O si no Ya se... está cocinado ya. Ah, harina de maíz cocinada. Sí. Y estas son las... ¿A qué? Hola. Ah, la hora es la Las 12 ya. Ah, que vea. Ah, qué pedazo. ¡Ay, que viene! Más chico vamos a hacer. No, este nomás. Así nomás ya. ¿Eh? ¿Y Así este? nomás. Ah, vamos a hacer todo. Me voy a revolver tu caldo de harina por ahí. Para que... Estas son la experiencia que vivimos siempre con Baeishapa de llegar a la casa de las personas y realmente vivir lo que ellos viven y sentir lo que es el día a día, ¿verdad? Día tranquilo en Yataití, con ñadigna, haciendo boriborí. Boriborí. Esto es realmente es una experiencia única. Este es tu gallina, ñaña. Sí. Mira, huevo casero. Huevo casero. Que digo nomás que cualquier paraguayo puede vivir esta experiencia, no necesariamente con ñadigna, ¿verdad? Pero ayudarle a tu vecino, ayudarle a tu vecina a saber quién vive al lado de tu casa, compartir. Eso nomás es ñadigna. Eso nomás. Hay que entender la nevecina. Sí. La principal. Hay que ser hechacuá, dice. Si pero ese vecino acuerda se dejó. Si no falta ya, a ver. Tranquilo. A pico pona. El copo no hay interés. Dai por el problema, a ver. No hay por. Tranquilo, no le ya te pipe ya viví. Te que pona. Lo que pona, no hay por ni baby o sapo caire y pa, ma con ni ne lo que ya ni mundo no hay por. Dai por ni No onda. hay por. Imagínate, dicho, cuánta gente Vizcachera, a veces la. en Paraguay vizcachera. querría vivir así, ¿verdad? Y es lo que vamos perdiendo, ¿verdad? Con las ciudades crecen demasiado, se va perdiendo esto. Pero hay demasiado por mostrar, hay demasiado por experimentar. Y si ustedes viajan por todo el Paraguay, van a tener esta misma sensación, van a tener esta misma recepción, van a tener esta misma alegría que sentimos nosotros, ¿verdad? Al llegar a diferentes casas, porque llegamos a la casa de ñadigna y a la casa de muchas personas de diferentes rubros, ámbitos, y nos sentimos como en casa. Ese definitivamente es el sentir del Paraguay. Vayas a donde vayas, te vas a sentir como en tu casa. Porque el paraguayo hace Claro, de alguna forma que te sientas como en tu casa. buscamos eso. Y claro, porque al estar lejos de tu casa buscas el cariño y el calor de hogar, ¿verdad? Que cualquier hogar en el Paraguay te da porque el paraguayo es así. Por eso yo siempre digo, tenemos que querernos más y tenemos que valorarnos más, ¿verdad? Y ahora vamos a almorzar un delicioso caldo de gallina, Bori. un boriborí con ñadigna. ¿Estamos a lavar? Quiero hacer ensalada, también tengo lechuga. Bueno. Y
caliente. Ay, Ese. acá, ahí. Ahí todavía. No, tengo acá, tengo. Ahí todavía acá. Ahí todavía. Bueno, Ahí. ahí es suficiente. Sí, 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 sí. En este va a hacer tu ensalada. Con este. Sí, voy a lavar todo. La ensalada ya está. ¿Ya lavaste otro ahí? No. Mete ya está. Basurero. Veamos la mandioca. Pegado. No, ahí no llega nada. Eso es. Camil. Ya pues yo lo fuimos. Bueno, para dimensionar lo que tenemos, Yamil, tenemos que contarle a la gente que Ñadigna es la última tejedora auténtica de su generación. 93 años, Ñadigna. 93 cumplidos. 93 años cumplidos, toda una vida dedicada a la OPOI. Y el día a día de ella es así, ¿verdad? ¿Vos vivís sola hace cuánto tiempo, Ñadigna? 15 años ya. Hace 15 años. Mi marido. ¿Qué es lo que más te gusta de tu día a día? Y trabajamos. Vamos a saber. ¿Pasan tu día así? Sí, esa es mi diversión. Trabajando. Pero no va a poder ahora, pero ya. No comemos ese porque ahí no va a poder. Entonces sí o sí tenés que trabajar porque... Tengo que trabajar. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Se cumple un aniversario más de la batalla de Boquerón y el día de hoy te vamos a contar más detalles acerca de esta importante batalla desde el Museo del Ministerio Nacional de Defensa. Acompáñame. ¡Ya pues! Se cumplen 87 años de la batalla de Boquerón y hoy estamos con el coronel Olmedo, quien nos va a contar todo acerca de esa batalla. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo estamos? Bien, y por ahí te de Andé. Y por ahí te de ahí. Hay potamos un poco
La batalla de Boquerón va época y los datos más resaltantes que vos me puedas comentar hoy y a la gente también. Sí, realmente es para mí un honor estar compartiendo con toda la audiencia el relato histórico de lo que fue la batalla de Boquerón. Debemos tener en cuenta de que la batalla, antes de esta batalla se funda el Fortín Boquerón el 19 de junio del año 1928 por el entonces, mayor Félix Cabrera, que podemos apreciar inclusive que acá está la foto, la ¿Podemos pintura. acercarnos, coronel? Sí, sí. Aquí tenemos inclusive, los despachos. Él fue el que fundó el Fortín Boquerón y este es su sable que hace poco nos donaron familiares. La fundación de este fortín, como ya lo he mencionado, fue el año 1928. Posteriormente siguió la vida normal, en ese fortín, con algunos reconocimientos que se hacían en la zona, hasta que se descubre la laguna Pitiantuta en el año 1931. Pueden apreciar, aquí está, este es el sector de la laguna Pitiantuta. Y a orillas de esta laguna, el 15 de junio del año 1931, se funda el Fortín Carlos Antonio López. Este fortín, exactamente un año después, el 15 de junio del año 1932, fueron tomados por tropas bolivianas al mando del mayor Óscar Moscoso. En aquella ocasión habían asesinado a su comandante, el cabo primero Olivorio Talavera. A raíz de esta situación, el comandante de la primera división de infantería, el entonces teniente coronel José Félix Estigarribia, ordena inmediatamente la recuperación de nuestro fortín. Y es así que un día después, el 16 de julio de 1932, recuperamos nuestro fortín Carlos Antonio López. Sin embargo, Bolivia, molesto por esta situación, ¿qué hace? Con su ejército toma los fortines, Corrales, en este sector, Toledo y Boquerón, que se encuentra en este sector, en represalia, el día 27, 28 y 31 de julio, respectivamente, de 1932. Ante esta situación, se ordena o se decreta la movilización general del pueblo paraguayo el 2 de agosto de 1932. Asume la presidencia de la República del Paraguay el 15 de agosto el doctor Eusebio Ayala y ordena la concentración de tropas en Isla Poí. Entonces, podemos ver aquí en este sector es Isla Poí, o más conocido como Villa Militar, de donde se iban a iniciar las operaciones de recuperación de nuestro Fortín Boquerón. El día 24 de agosto se crea el primer cuerpo de ejército bajo la conducción del entonces teniente coronel José Félix Estigarribia. Asimismo, este primer cuerpo de ejército está integrado por dos divisiones: la primera división de infantería a cargo del mayor Carlos José Fernández y la segunda división de infantería a cargo del mayor Gaudioso Núñez. La orden de operaciones de recuperación del fortín se lanza en Isla Poí el 5 de septiembre del año 1932. La marcha para recuperación de este fortín se inicia el 7 de septiembre y las operaciones, se inician el 9 de septiembre, culminando con la victoria el 29 de septiembre. A esta batalla también se la conoce como la Batalla Escuela y la Batalla de los 20 días, ya que 20 días duró esta acción militar. Bueno, es conocida como una batalla escuela debido a que el entonces teniente coronel José Félix Estigarribia había adoptado una actitud, una maniobra táctica ofensiva de ataque frontal. Y el ataque frontal ocasiona muchas bajas, a un ejército. Es por eso que a partir de aquella batalla, entonces, él nunca más adoptó esta táctica de ataque frontal y comenzó a emplear las maniobras de desbordamiento o envolvimiento, conocida también por muchos historiadores como el famoso corralito. ¿Por qué recibe ese nombre de corralito? Bueno, y es porque es una maniobra en la cual se le encierra al enemigo. No le dejan salir por ningún lado y le asfixian en ese lugar. Es por eso que es un corralito que le cierra totalmente. Sin embargo, en la terminología actual de la parte de militares, entonces se utiliza ya el desbordamiento o el envolvimiento respectivamente conforme a la maniobra. Es por eso que se le llama entonces también la batalla escuela. Y batalla de los 20 días, como ya le había mencionado, por los 20 días que duró esta operación. Por más de que Paraguay obtuvo la victoria en esa batalla, las pérdidas humanas fueron muchas. Aproximadamente, ¿cuántos paraguayos contra
¿Cuántos bolivianos? Sí, de hecho que habíamos atacado una posición fortificada. Entonces era, digamos, una posición casi inexpugnable. Habían 3 líneas sucesivas de trinchera. Y aproximadamente, de hecho que no existen cifras exactas, pero hay un aproximado de 1.200 paraguayos que habían perdido la vida. En tanto que del lado boliviano aproximadamente, digamos, perdieron la vida 300 a 400 bolivianos, a par de los prisioneros que habían sido tomados en esa batalla. Muchas gracias, coronel. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y les invito a la gente a que visiten el Museo del Ministerio de Defensa. Y también ya te hago un pedido que vamos a volver, Sí. porque nos quedamos cortos con tanta información, con tanta historia que queremos darle a conocer a la gente, y así que próximamente vamos a estar volviendo, coronel. Sí. Muchas gracias. Quiero aprovechar este espacio también para decirle que el Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional está abierto de lunes a viernes de 7 a 15 horas y que la entrada es totalmente gratuita. Tenemos varios profesionales historiadores que sirven de guía aquí en este local, entonces que pueden visitar para interiorizarse de tantas cosas maravillosas que tenemos aquí y por sobre todas las cosas nuestra historia, nuestra rica historia guaraní, historia del Paraguay. Yo soy la reserva de mi patria amada, válido la tracia en el Tomimbi. Yo me voy al Chaco para defenderte de la mala gente, patria guaraní. Yo soy la reserva de mi patria amada, válido la... Yamil, doña Digna, es una persona joven, un amigo que entiende mucho de lo que es la moda, el arte, y él quiere tener su... ¿Cómo que se llama, Yamil? Quiero un chal, ¿Es un chal? Un chal. Muy bien. porque realmente va a ser un orgullo poder tener un chal hecho por Ña Digna, y es una obra de arte, es único. Imagínate cuánto tiempo invertiste en eso. Y sí o sí, bicho, yo tengo que salir con un chal de acá. Sí, yo le había comprado a Doña Digna una carpetita que hoy, antes de retirarme, voy a ver qué hay para comprarte de vuelta, porque eso está en mi casa y es como tenerte todos los días en mi casa. Vos dimensionás eso, Doña Digna. Que Sí. tus trabajos son una partecita de vos que están por todo el Paraguay, por todo el mundo también, los trabajos Bien. de Doña Digna que Ahora tenemos tengo ahí. mucho trabajo. Yo la verdad que elegí ya uno que creo que es para mí, que se hizo para mí luego. ¿Elegiste? Sí, ya tengo uno. Ya, me voy a traer. ¿Te voy a traer? Se cambian de acá. Parece que faltan los platos. No, ya estamos. ¿Todavía? Ya estamos Cuatro, cinco. súper bien. Sobra Doña así que Digna. cuchara. 4, 5, 6. Este es lo que a mí me encanta. Mira qué lindo. Mira los colores que tiene, mira el trabajo. Poncho. Parecía un poncho, claro, o sea, es increíble. Nueva creación. Decime un poco, Ña Una Digna. noche a pensar a cambiar mal ese modelo. Y eso es lo que yo quiero saber, cómo vos... Ja, upéala una noche a pensar. vos te inspirás. No, japente na catuya ya po. Calcular, A vaya calcular, por no sé, se upema de las 3 de la madrugada, la se cuadernos allá por la radio. Upea con mete a oguera ja. Y vos tenés ese de tu cuaderno A para- oguera ja, no nos dejan comer a oguera ja. Jenny nos mostró. Sería, de oguera ja, vamos Sería. a sacar una vela allá por una hoja de cuaderno. Y vos sabés, Aparte, último, pues se la coisa allá por jamás. vos sabés cómo es bicho, Allá es tipo por una... coraje está muy digna. Upea y pues haré bella a jaulita también. Es tipo una partitura. Ah. Ella va armando su melodía y cuando llega el producto, ese es el telar que va a hacer. Y Está a pensar. imagínate, este tiene también una historia igual. ¿Cómo va todo eso? Y esto realmente tiene muchos usos, ¿verdad? Yo particularmente como caballero, como hombre, me quiero poner en el hombro. Ok. Y a partir de ahora yo quiero que Ña Digna
¿Cómo me pondría ella acá en el hombro, ña Digna? Sí, más o menos. Imagínate Sí. un trabajo hecho de doña Digna y ella me está poniendo en el hombro y esto, no sé, como voy a decir, yo tengo todo piel de gallina. Hacemos pirimba. Ahí está. También ya completaste eso. Mira, pues. Más para la moneda. Ahí ya estamos. Ahí ya estamos. Ahí el que preparó todo que saque. No, yo no preparé nada. Le ayudé nomás a Ñadina con el boriborí. Sacando la comida. Bueno, Acá vamos a poner Ñadina. Afuera. Ah, ya está acá. ya está acá. Ah, qué pinta. Allá está mucho la mesa. Acá. Voy a ponerle de servicio. Bueno, y sentate, Ñadina. Vení que sentate acá. ¿Eh? Vamos a comer ya. Vení, Sí, sentate. vamos a comer ya. No, pero sentate ya. Nosotros te vamos a servir. Casi 12:30. 12:30, sí, hay que comer Ya ya. vamos a comer. Ñadina, y vos después de comer, hacer una siestita, dormir. Sí. Todo siempre. Siempre. Es una rutina. Una cosita. Y después te levantas otra vez con más energía. De vuelta en el De telar. vuelta al trabajo. Ñadina, Primero le llevo te la sirvo el pollo, gallina. Ñadina. Primero le llevo la comida a la gallina. Después vengo a bañarme y después ya me siento. Después de la siesta. Después de la fiesta. Ah, Sí. mira un poco. No de mañana. De mañanita sí. temprano. ¿Y a qué hora arranca tu día, Ñadina? Un día nomás. No, es así tempranito, las 7, las 6 de la A mañana. las 6. Las 6 por ahí. Las 6. Las 6. Y si vos sos de tomar mate, Tomo mate. Mate. Mate dulce. mate dulce. Y después desayuno. Sí. No, eso nomás ya. Ah, eso ya Eso es. nomás ya es suficiente. Estoy preguntando, pues yo también quiero hacer para tener 93 años y verme así como ella después, ¿verdad? Con galleta, con vellú, o sea, así. Eso nomás ya. Qué bueno. Gracias, Ñadina. Ah. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por mimarnos. Chica, tengo que agradecerle Gracias nada por que mostrarnos tenía, tu pues. trabajo. Ya vi, ala me chumí. A ver, mero, a ver. Ay, pobre mi tía más. Vamos a probar. Este es recién cocinado, ¿verdad? Sí, recién. De hecho, la mandioca. La silla. Siéntense. Muchacha, adiós porque ya me voy. En el Chaco estoy donde me llamó y vendré un día como la historia, cubierto de gloria con ese corazón. Muchacha, adiós porque ya me voy. En el Chaco estoy donde me llamó y vendré un día como la historia, cubierto de gloria con ese corazón. Ya suena el clarín de esta patria mía, ya aclara el día, mamita, adiós. Tu hijo ya parte como buena gente, un beso en tu frente, peíname y te A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Baella Papé Y.